El enfoque de este versículo, de esto que estoy leyendo, es con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Y esto quiero recalcar por lo que vamos a hablar el día de hoy sobre la reforma, porque muchos sí van a pensar como que, oye, pero ¿por qué la reforma? Eso ya es más clase de historia. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que seguir contando a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Así como nosotros tenemos la Biblia y la Biblia es de gente que está contando a la siguiente generación las maravillas y el poder de su Dios. Amén. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que seguirlo haciendo y lo seguiremos haciendo. Cosas que Dios ha hecho que ha cambiado la historia de la humanidad, ha cambiado nuestra historia para siempre, ha cambiado nuestra vida para siempre. Son cosas que tenemos que transmitir de generación en generación. Y la Biblia está muy enfocada en eso. Muchas veces habla de eso. El Salmos habla bastante de eso, del Dios de mis padres y los padres llevando a los hijos siempre y contando a los hijos siempre todo. Entonces eso era importante también en esos tiempos, porque obviamente no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahora. Entonces los escritos igualmente fueron hechos, hay los escritos originales y los escritos que fueron copias, que bueno, eso también algún día les enseñaré, eso es para que nosotros entendamos la veracidad de la Biblia, porque algunos dicen, ¿cómo después de tantos años la Biblia no ha sido manipulada? Porque tiene miles y miles de escritos y de copias la Biblia, entonces y en todos hay estas coincidencias, pero todo era a través de los padres contándoles las maravillas de Dios a sus hijos. Entonces, miren, el 31 de octubre, como yo les decía, es el día que nosotros los cristianos protestantes, independientemente de la denominación, todos somos cristianos protestantes, celebramos el Día de la Biblia. Sí, celebramos el Día de la Biblia. ¿Y por qué el 31 de octubre? No porque queremos irnos en contra del Día de Brujas, no, no es el objetivo ese, pero el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó en la puerta de la Catedral de Wittenberg 95 tesis. Algunos de ustedes habrán escuchado las 95 tesis alguna vez. Entonces, estas tesis condenaban la venta de indulgencias que ponía la Iglesia Católica en esos tiempos. ¿Qué eran las indulgencias? Eran certificados que, según las creencias católicas, reducían el castigo temporal del purgatorio, lo reducían por los pecados cometidos igualmente por los compradores, yo que pago la indulgencia, o por mis seres queridos. Es decir, ellos decían, no, el purgatorio es simplemente un castigo temporal. Entonces, si tú pagas un billetito, nosotros te sacamos del purgatorio. ¿Me está entendiendo? Entonces, las 95 tesis que Martín Lutero clavó ahí en la Catedral de Wittenberg fue principalmente en contra de eso. Entonces después fueron repartidas por toda Europa y a partir de ahí comenzó la Reforma Protestante y cambió la historia no solo de Europa, cambió la historia del mundo entero. No solamente cambió la historia, cambió la economía, cambió la manera de pensar, cambió el valor que cada persona tenía de sí mismo, cambió la identidad de los pueblos. Entonces, esta reforma impactó mundialmente. ¿Okay? Fue un impacto mundial que no comenzó con Lutero, un cristiano que dijo, voy a generar revolución. No es de esos cristianos que vemos hoy en día de vamos a generar revolución. No, simplemente como nosotros hoy ponemos en nuestros muros cualquier opinión, cualquier cosa que estamos en desacuerdo, nuestros muros de Facebook, de Instagram, de Twitter y todo lo demás, en esos tiempos para conversar para llevar a un debate algo, entre los estudiosos de ahí, se clavaba en la puerta de la catedral. Entonces, eso es lo que hizo Lutero. Incluso fue escrito en latín para que no lea todo el mundo, sino solamente los sacerdotes y todos, para entonces ir y conversar el desacuerdo que él tenía. Pero no sabía que estaba comenzando una revolución mundial. Y eso es algo que yo quiero aclarar al día de hoy. El hambre que tenía Lutero no era por revolución, era por defender la verdad. Porque cuando uno defiende la verdad, siempre va a ser una revolución en medio de un mundo mentiroso. Amén. Entonces, Lutero no sabía, como les decía, que lo que comenzó como un debate iba a terminar cambiando la historia del mundo. Comenzó por el abuso de las indulgencias y terminó llevándonos a la suficiencia de las escrituras una vez más, algo que se había perdido ya por el año 300 y algo, ya se comenzó a perder la suficiencia de las escrituras y en la Edad Media, en la Edad Oscura de la Iglesia, se perdió la suficiencia de las escrituras. Siempre hubo un remanente que estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Agustín de Hipona, estuvo Calvino, estuvo Wycliffe,
gente que estuvieron dispuestos a dar la vida, que se fueron en contra de la iglesia. Siempre hubo un remanente que decía, las escrituras son más que suficientes. Ahora, este remanente siempre fue el más pequeñito, siempre fue pequeño, porque lo más fácil era irse con la corriente, tal cual como el día de hoy. Yo me acuerdo que les prometí a los del estudio bíblico, les dije, les voy a dar una enseñanza comparando la iglesia católica de esos tiempos, que tanto daño hizo a mucha gente, con la iglesia cristiana de estos tiempos. Y el día de hoy voy a comenzar con un poquito de eso. El día de hoy les voy a una introducción y usted va a ver y va a decir, oye, eso está parecidísimo. ¿Me entiende? Entonces, siempre hubo este remanente que estaba dispuesto a pelear por la verdad. ¿Ok? Entonces, mire, Martín Lutero abrió la puerta a la palabra de Dios para todos nosotros. Bueno, no fue él, fue Dios, ¿no? Pero con este inicio que comenzó, abrió una vez más la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Porque en ese tiempo la palabra de Dios era exclusiva para un grupo de élite. Solo los de la élite, los señores, los reyes, los emperadores, los sacerdotes eran los únicos que podían leer la Biblia. Ya le voy a enseñar, más adelante el Papa León prohibió y condenó con muerte la lectura de las escrituras. Entonces, mire, los principios que los reformadores defendieron hace 5 siglos son atemporales, no importa si han pasado 500 años, iglesia, ¿ok? Siguen aplicando hasta el día de hoy y van a aplicar hasta que Cristo venga. Y después de que Cristo venga van a seguir aplicando. Entonces, y fueron resumidos en 5 lemas, conocidos como las 5 solas de la Reforma. Si quiere, anótele. Esta es solo una introducción. Las 5 solas de la Reforma. La primera, sola escritura. ¿Sí? La segunda, sola gracia. La tercera, sola fe, solo fe. Suena un poco sin sentido porque fueron escritas en latín. La cuarta, solo Cristo. Y la quinta, solo a Dios sea la gloria. Amén. Entonces ahí anótele. Siendo sola escritura, si vemos esto como un edificio, sola escritura sería la base del resto. Entonces, sola escritura sería la base, sería el fundamento. Y de este fundamento se levantan 3 columnas, que la una es sola gracia, la otra es solo fe y la otra es solo Cristo. Y el pináculo de esta construcción sería solo a Dios sea la gloria. Soli Deo gloria. Amén. Entonces, esto, como les dije, va a ser una introducción para esta enseñanza que les tengo prometido. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo quiero aclarar esto a todos los que me están escuchando. No es mi intención el día de hoy, en serio, atacar al catolicismo de a gratis. No es que dije, hoy voy a atacar a los católicos. No, no, no. Pero no podemos hablar de la Reforma sin mencionar los errores del catolicismo. Entonces tampoco vamos a presentar a los reformadores como hombres perfectos, como hombres santísimos, libres de error, o tampoco vamos a adorarnos. Yo no tengo una foto de Lutero aquí en mi casa, tampoco la voy a tener para besarle cada mañana, ay, mi reformador favorito. No, 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 no vamos a ir a eso, estaríamos cayendo en el mismo error. Entonces, miren, como le leíamos en Salmo 44, nosotros debemos traspasar a las generaciones futuras las obras de Dios y recordar lo que Él ha hecho a favor de su pueblo. Entonces, el objetivo de la Reforma, iglesia, era se resumía en esto: ¿cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en paz con Él? Eso era el meollo de la Reforma. ¿Cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en paz con Él? Era algo que la religión en ese tiempo no te daba respuesta. Simplemente había un Dios bien lejano, bien bravo, bien enojado contigo, que te iba a mandar al infierno sí o sí, y que no podías estar en paz con Él y tenías que pasar pagando todo el tiempo. Entonces, muy diferente a lo que dice el Evangelio, que dice que podemos conocer a Dios, porque en ese tiempo no podían conocer a Dios los pobres clérigos. No podían conocer a Dios la gente del mercado, no podían conocer a Dios las personas sin educación, no podían conocer a Dios. Y tampoco podían pensar que estaban en paz con Él, porque si llegaban a pensar que estaban en paz con Dios, ya no necesitaban a la Iglesia Católica. Entonces, mire, los reformadores no trataron de crear una nueva religión, cabe recalcar, simplemente trataron de volver al fundamento de la Iglesia, colocando la Escritura como nuestra máxima autoridad. Ese es el fundamento de la iglesia. Como le decía Pablo a Timoteo, la Escritura fue y es inspiración de Dios, fue inspirada por Dios. Amén. Entonces,
Ellos entendieron, los reformadores entendieron esto, que parece que a nosotros se nos olvidó hoy en día, que tenemos Biblias, que tenemos mucho material, que tenemos mucho de dónde estudiar. Se nos olvidó que la única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás. Eso es algo que entendieron los reformadores. La única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás. ¿Por qué va a decir, cómo si tenemos que evolucionar? ¿De dónde dice que la iglesia tiene que evolucionar? La iglesia lo que tiene que estar es bien cimentada en sus raíces. ¿Qué es la escritura? ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles? ¿Qué es lo que enseñó principalmente Jesucristo? ¿Qué es lo que enseñaron los profetas? Entonces, si la iglesia quiere avanzar, tenemos que volver hacia atrás. No podemos el día de hoy pensar, no, es que tienen que venir nuevas doctrinas. ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Cómo? La Biblia no dice que va a pasar eso. No, es que hoy en día tienen que venir nuevas revelaciones. ¿De dónde? La Biblia no dice que va a pasar eso. Lo que dice es que tenemos que conformarnos a las Escrituras. Entonces, mire, regresando al fundamento de su palabra, de la palabra de Dios, que deberían hacerlo todas las iglesias, deberían hacerlo todas las familias. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, una pregunta. ¿Cuántos quieren avanzar en el Señor? ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Cuántos quieren ir hacia adelante? Perfecto. Entonces vuelva hacia atrás, al fundamento de la palabra, al fundamento de las Escrituras. ¿Quién debería hacer esto? Las iglesias, ¿verdad? ¿Quién debería hacer esto? Las familias. Quiero que mi familia funcione, pero entonces fundamentate en aquel que creó la familia. No, pero es que yo voy donde cualquiera que me profetice qué hacer. No, métete en las escrituras. Las escrituras dicen qué hacer con tu familia. De la misma manera los negocios, las empresas. Usted quiere avanzar hacia adelante, regrese atrás, hacia las escrituras. Y más importante aún, iglesia, escúchame esto. Tiene que ser para cada uno en su relación personal con Dios. Fundamente una vez más su relación personal con Dios en las escrituras. Amén. Porque es ahí donde usted va a ver al Dios que es el mismo de ayer, de hoy y siempre, en las escrituras. No un Dios que un día profetiza algo por acá, por un pastor, y al otro día profetiza otra cosa por otro pastor, y al otro día le profetizan una cosa diferente. Un día te dijeron, vas a ser empresario. Otro día te dijeron, no, vas a ser pastor. Otro día te dijeron, no, vas a ser evangelista. Otro día te dijeron, no, esa no es la mujer. Otro día te dijeron, sí, esa sí es la mujer. Y ya no sabes qué vas a escuchar. ¿Cuántos me están entendiendo? Comencemos a fundamentar nuestra relación para que nuestra relación sea firme, como lo son las escrituras. Porque las escrituras son infalibles, son inerrantes. Y si nuestra relación con Dios no está basada en las escrituras, nuestra relación con Dios va a ser algo fluctuante. Porque fluctuantes son nuestros sentimientos, fluctuantes son nuestras emociones. Alguien que quiere basar su relación con Dios en sus sentimientos y emociones, alguien que un día va a estar en fuego y otro día va a estar frío. Un día lo ama, otro día no ama al Señor. Un día quiere ir a la iglesia, el otro día ya no quiere ir a la iglesia. Entonces, mire, volviendo a las indulgencias, ahora sí, esto es bien interesante, porque ya le dije, las indulgencias eran para pagar por nuestro pecado, para que nos limpien nuestro pecado y para pagar por el pecado de nuestros familiares muertos. Eso ya entendimos, ¿verdad? Si usted entendió, ahí me levanta la manito, me levanta el pulgar. Ahora, había otra cosa que también pagaba las indulgencias, y es necesario mencionar esto, y era algo llamado el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, María y sus santos. El tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, María y los santos. Eso quiere decir que Cristo, María y sus santos, todos los santos, los apóstoles, todos ellos, tenían tantos méritos, habían hecho tantas buenas obras, que cuando tú pagabas las indulgencias, te las podían transferir a ti. Si a ti te faltaban buenas obras, te las podían transferir. Ah, bueno, está, ¿no es cierto? Entonces, bien parecido ahorita, que te pueden transferir los mantos, pero vamos a dejar eso para despuesito, ¿sí? Entonces, pagando la indulgencia, te podían transferir las obras de Cristo, de María o de sus santos, si a ti te faltaban buenas obras para ir al cielo. Entonces, suena un poco chistoso para los que ya conocen más la Biblia, ¿me entienden? Pero también tenemos que recalcar y tenemos que decir que esta doctrina sigue vigente hoy en día. ¿Sí? Esta doctrina sigue funcionando hoy en día. Sí, estamos hablando de los tiempos de Lutero, pero hasta hoy en día esta doctrina sigue funcionando. Creo que la más grande repartición de indulgencias que dio el Papa, una fue en 2013 en Brasil y la otra fue este año.
cuando salió ahí en las noticias, el Papa da indulgencia a todo el que esté con COVID. Entonces, ¿cómo así? Lo bueno es que fue gratis. Si no, imagínense usted, con COVID y encima toca depositarle al Papa. Entonces, ¿por qué? El Papa cogió y perdonó los pecados de todos. Entonces, mire, Martín Lutero estaba en contra de este tipo de cosas, porque estaba muy, muy en contra de la doctrina de Cristo, de que Cristo es suficiente, de solo Cristo. Entonces, mire, los predicadores de indulgencia recibieron instrucciones bien estrictas sobre cómo debían predicar acerca de las indulgencias. Y en los tiempos de Lutero hubo una campaña bien grande para ir y pedir indulgencias, ya que necesitaban construir la Basílica de San Pedro, y creo que también estaba en alguna guerra con Turquía. Entonces dijeron, vayan a conseguir indulgencias. ¿Sí se da cuenta cuál es la motivación? Entonces fue el fraile dominico Johann Tetzel quien recibió a su cargo de predicar y ofrecer indulgencias en 1517, y su campaña en ciudades cercanas a Wittenberg, donde estaba Lutero. Entonces, Dios sabe cómo hacer las cosas. Este era un fraile súper carismático que a la gente la convencía sí o sí. Entonces, mire, hizo que muchos aldeanos viajaran a esas poblaciones para comprarlas, capturando la mente de los ignorantes, prometiéndoles la liberación de los pecados, pasados, presentes y futuros. Les llegaban a decir, mira, si tú pagas bien, incluso esta indulgencia te cubre los que vas a pecar la siguiente semana. Híjole, yo no tengo Biblia, yo no sé lo que dice este hombre, tiene que ser la verdad. Sacaban todo y daban. Muy parecido hoy en día, aunque sí tenemos Biblia, pero hacemos como si no, ¿verdad? Entonces, mire, y la liberación del purgatorio de familiares muertos. Entonces, según la doctrina católica, los papas tienen la facultad de otorgar indulgencias plenarias que eximen al individuo de cualquier castigo temporal restante por los pecados. Estos certificados, escuche, porque le daba un papelito con un certificado con tu nombre. Entonces, estos certificados eran comprados a nombre de personas cuyos familiares creían que estaban en el purgatorio. Esto llevó al dicho popular, mire, escuche lo que llegaba a decir este hombre Tetzel. Decía, tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Ese dicho se llegó a decir en esos tiempos. Imagínense contra lo que estaba peleando Lutero. Entonces, imagínense el nivel de corrupción para que tan poquitos y muchos se queden callados aún sabiendo la verdad. Entonces, esto decían, tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Entonces, mire, Tetzel llegó a decir esto. Bueno, contexto. Él iba y predicaba con una cruz de madera y decía, esta cruz tiene poder para sacar del purgatorio a la gente. Ven con tu moneda. Y Tetzel llegó a decir esto. Yo he salvado más gente con la cruz del purgatorio que Cristo con la cruz del Calvario. Entonces, contra todo esto se daba Lutero. Contra todo esto se enfrentaba Lutero. Gente, iglesia amada, iglesia preciosa, les puedo decir algo con todo mi corazón. Contra esto estamos peleando el día de hoy. Pero ya no tienen una cruz grandota y ya no visten sotanas largas. Pero es el mismo espíritu contra el que peleamos hoy. Es lo mismo que está metido en la iglesia el día de hoy. No la iglesia de Cristo, simplemente iglesias, asambleas, muy aparte de Cristo. Entonces, mire, en contra de eso, Lutero protestó en sus 95 tesis. Le animo, vaya y lea las 95 tesis de Lutero, no es tan largo. Hay libros incluso explicando las 95 tesis de Lutero. Lutero y los reformadores descansaban únicamente en la Biblia como su única fuente de autoridad para cualquier discusión. De ahí el lema, sola escritura. Amén, iglesia. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que descansar en la Biblia como única autoridad para cualquier discusión, para cualquier cosa, para cualquier reclamo, para cualquier juicio que nosotros tengamos. Tenemos que descansar en las Escrituras, a diferencia de la Iglesia Católica, que era Escritura más el Papa, Escritura más concilios, Escritura más tradición, Escritura más obras. Nunca era solo Escritura. Entonces, mire, Lutero fue llamado a defender, y esto es interesante, ya Lutero clavó las tesis, se enteró el Papa, fue la trifulca, querían matar a Lutero, pero aún así le dieron la oportunidad de defenderse. Entonces Lutero fue llamado a defender su punto de vista delante del poder religioso y del poder del Estado, que estaba el recién coronado Carlos V, que era también un religioso empedernido. Entonces, para concluir, no pudo defender nada, porque solo le hicieron dos preguntas. Se supone que él iba a defender y iba a dar su punto de vista, pero solo le hicieron dos preguntas. Uno, ¿todos estos escritos son tuyos? Y dos, ¿te retractas de haber escrito todo esto? Entonces, ¿Lutero qué hizo?
respondió la primera y dijo, sí, todos estos escritos son míos. Y la segunda pregunta dijo, denme 24 horas para responder. Sí, porque claro, si no se retractaba, le iban a cortar la cabeza. Entonces, al día siguiente dijo esto, y esto es impresionante, yo quiero que escuche usted con todo su corazón esto. Todos los cristianos que estamos aquí, veamos el ejemplo de un cristiano que dio su vida por Cristo. Dijo, al día siguiente dijo a la segunda pregunta, respondió con esto, si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Oiga, qué tremendo. Si todos los cristianos pensáramos así, incluso hasta el mundo pensara diferente el cristianismo. Fuera totalmente diferente. En ese momento, Carlos V decretó que cualquiera que matara a Lutero estaba libre de culpas. ¿Cuántos me están escuchando? Pregunta, ¿está el hombre planeando una revolución? Solo está defendiendo la verdad. Hoy en día yo estoy harto de ver cristianos en internet de revolución. ¿Revolución de qué? ¿Revolución de qué? Ni siquiera rebélate contra tu pecado. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es defender la verdad, no buscar revolución y buscar y mover al pueblo de Dios para que venga con nosotros a revolución. Entonces, mire, Lutero estaba declarando que la palabra de Dios está por encima de cualquier opinión, de cualquier autoridad humana. No, pero es que mi pastor dijo esto, de cualquier autoridad humana, pero el Papa dijo lo de acá, de cualquier autoridad humana. Eso es lo que significa el principio de sola escritura. Es que hay pastores que dicen todo lo contrario a la Biblia, pero es que ¿cómo es mi pastor? Es que él ha estado conmigo desde el principio, él me levantó a mí y yo le tengo mucho agradecimiento y mucho aprecio. Pregunta, entonces, ¿amas más a tu pastor que a Dios? ¿Le temes más a tu pastor que a Dios? ¿Confías más en tu pastor que en Dios? Entonces, no es la idea despreciar a hombres con dones, hombres entendidos, hombres que han aportado mucho, pero yo quiero decir, no es el objetivo despreciar a esa gente. Pero no importa qué tan estudiado, qué tan preparado puede estar un grupo de hombres en la Biblia. Ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra. Ninguna. Es que Pastor José dijo esto y aquí la Biblia dice lo contrario, entonces hazle caso a la Biblia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces hazle caso a las Escrituras. ¿Por qué le tienes más miedo al hombre, cristiano? Cristiano, si tú hubieras estado en lugar de Lutero, no hubieras dicho nada. Porque no, es que el Papa dijo y hay que respetar y hay que amarnos, porque somos un solo cuerpo, dicen ahora. Pero ya no tenemos ese celo por la verdad. Simplemente es una emoción cualquiera el Señor. Ya no es una verdad para nosotros. Hay algo con lo que quería terminar, pero yo siento decirlo ahora. Yo digo, estos hombres en serio se pararon a defender la verdad, dieron su vida por la verdad. Muchos murieron por defender la verdad, no por crear una revolución, solo por defender la verdad. Yo digo, Señor, si yo no estoy así de hambriento por defender la verdad, es porque no te conozco verdaderamente. Hay algo que me estoy perdiendo de ti en esa palabra. En esa palabra que describe al Dios al que adoro, hay algo que me estoy perdiendo porque no estoy apasionado por esa verdad como ellos. Entonces, mire, ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la revelación de Dios en su palabra. Si tenemos que hacer una elección entre la Biblia o una autoridad, la Biblia siempre tiene la última palabra. Pero es que es mi pastor. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que le debo fidelidad al hombre o mujer que estuvo conmigo en momentos malos. ¿Qué importa si no predica el evangelio? Yo te pregunto, iglesia, ¿no importa si no predica el evangelio? No, pero es que igual yo le tengo que honrar y le tengo que respetar. ¿Pero en serio? Entonces, ¿le eres más fiel a los hombres que a Dios? Entonces parece que a algunos no los salvó Dios, parece que a algunos los salvó su pastor. Y por ende, la salvación que tu pastor te da es el infierno, mi hermano.
Pero la salvación que Dios te da es la salvación eterna. Yo no te puedo dar salvación. Nunca me seas más fiel a mí como pastor que a la palabra. Si yo me desvío, tú sigues recto a la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo acá, iglesia? Amén. Entonces, pero así parece que algunos los salvó, no los salvó Dios, sino que los salvó su pastor. Más dan la vida por su pastor que por Dios. Más dan la vida por su líder que por Dios. Por más que vean que está predicando mentira, pero hay que respetarle y hay que amarlo. Por favor. Por favor. Mire, ahora todos los que no están afiliados a Roma, nos creemos herederos de la Reforma Protestante. Pero si vemos lo que enseñaban los reformadores y cómo vivieron los reformadores, dejamos mucho que desear a la iglesia de hoy en día. Dejamos muchísimo que desear, yo me incluyo. Yo no voy a decir, ay, son los falsos maestros. No, dejamos muchísimo que desear en estos días como cristianos. Ya que muchos ministerios hoy en día se parecen más a lo que la Iglesia Católica predicaba en esos tiempos, a la Iglesia Católica que Lutero se oponía, que a lo que Lutero quería hacer. Lastimosamente es así. Y solo vamos a hacer 3 observaciones. Otro día vamos a hacer bien detalladito el estudio de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana de estos tiempos, como les dije. Como les dije, esto no es para mandar odio a los católicos, no, pero tenemos que mencionar los errores para entender la reforma, ¿ok? Entonces, vamos a hacer solo 3 observaciones. Uno, que son las indulgencias. Vamos a profundizar un poco más en esto. Esto principalmente se llama robo, ¿ok? No hay que darle tantas vueltas al asunto. Romanos 1:7 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, no vives porque pagues una moneda, no te vas al cielo porque pagues una indulgencia. El justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, Lutero estaba en contra de comprar las indulgencias. Y hoy en día ya no le llamamos indulgencias, pero se manejan por el mismo principio, por el mismo concepto. Iglesia, yo creo que me preste aquí atención, que ya voy terminando. Hoy en día se maneja con el mismo concepto y el mismo principio. Pague por su bendición, siembre y su familia será salva. Puede parecer extraño, pero hay pastores que predican que si tú siembras tus diezmos, tu familia va a ser salva. ¿No se le hace parecido a lo que decían las indulgencias? Diezme, porque si no diezma es un ladrón. ¿Y qué cree? Los ladrones no van al cielo. ¿No es parecido? Siembre para que venga rompimiento. Siembre 10 para tener 1000. Pacta con billete, obviamente, ¿no? No es que pacta solo con tu boca. Pacta con billete para que la palabra se cumpla en tu vida. Porque no basta la fe, necesitas pactar. No basta la fe para que tu familia venga al reino. Necesitas dar dinero. No basta la fe para que Dios bendiga tu negocio. No basta la fe para que Dios te bendiga hoy en día. Entonces nunca tenemos que dar, no es eso. Si quiere, vea mi prédica que tengo de los diezmos y las ofrendas. Ahí hablo la verdad bíblica de los diezmos y las ofrendas. Vemos que no es una obligación, que es de parte de un corazón generoso y agradecido al Señor. Pero lastimosamente este principio, cómo se maneja esto, está totalmente pervertido. Da primicias para que te vaya bien en todo el año. Es que si das las primicias, te va a ir bien. Si no das las primicias, no. ¿Por qué? Entonces, si no doy dinero, Dios ya pierde el poder de bendecirme. Si no doy todo mi sueldo el primer día del mes, Dios ya no me puede bendecir, Dios ya no me puede amar, Dios ya no me puede cuidar. Algunas personas se ofendieron porque dijeron, no, ¿cómo ataca tanto a esas iglesias? Pero es que si no les digo a ustedes la verdad, yo les enseñaba el miércoles, la palabra es bien clara, los pastores tenemos que cuidar el rebaño y cuidarlos de las falsas doctrinas. Si yo no le digo, luego usted va a ser engañado. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos ambición en nuestro corazón. Y cuando vienen y nos dicen, oye, métele $100 y al final del mes te doy 1000, ya estás metido en una pirámide y te estafan. Es que digo que cuánta gente ha estado estafada por pirámides, por la ambición del hombre. Entonces yo les tengo que decir esto. Esto de las indulgencias que sigue viviendo hoy en día, lastimosamente. Como les dije, ya no es tan físico. Ya no te dan el papelito, toma, tu familia ya es salva. No, se expondrían demasiado. ¿Me entiende? Entonces, ya no hay la cruz. Ya no están estos tipos calvos aquí que te amenazaban. Ya no hay guardias que te amenazan con matarte. Pero hay otro tipo de cosas más, como amenazas. Hay mucha gente que no sale de iglesias en donde no se predica la sana doctrina. ¿Por qué? Porque les amenazan. Si te sales, maldición viene sobre tu vida y te vas a morir. Iglesia, qué lamentable, es igualito en esos tiempos, solo que en esos tiempos no amenazaban con palabras, ahí sí te cortaban la cabeza,
Por eso digo, es el mismo concepto, es el mismo principio, pero en otra época. ¿Por qué? Porque la iglesia ha querido avanzar con nuevos métodos, con nuevas maneras, en lugar de volver al origen, que es la palabra de Dios. Es que ya no basta un documento escrito hace 2000 años. Eso es lo que dices cuando dices es que no es suficiente esto. Claro que basta. La palabra fue inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo segundo que quiero mencionar es la sucesión apostólica. Menciono esto no para hacer una crítica, sino para irme al tercer punto, ¿ok? Lutero luchó fervientemente contra la sucesión apostólica. Por eso me hace gracia ver apóstoles celebrando la reforma. Me hace mucha gracia celebrando a Lutero. Cuando Lutero se fue en contra de los apóstoles. Te voy a decir por qué. Lutero se fue en contra del Papa. ¿Tú sabes lo que se considera el Papa? Usted sabe, iglesia, el Papa es considerado, y ellos mismos se consideran, el sucesor de Pedro. Es decir, ellos también se consideran como apóstoles. Esto de los apóstoles no es nuevo. ¿Me entienden? Entonces también deberíamos honrar al Papa. Deberíamos también celebrar al Papa. Lutero luchó fervientemente contra este movimiento. ¿Sí? Entonces, año 190, Víctor I fue el primero en exigir, porque eso es más, se exigió ser el primero de todos los obispos, alegando que los demás deberían sujetarse a él. En respuesta, a los demás obispos le dijeron, tú ocúpate de tu iglesia y no nos quieras gobernar desde Roma, lo que hoy es llamado cobertura. ¿Sí? Año 440, León I fue el primero en llamarse papa y dijo, resistir mi autoridad es el camino directo al infierno. Iglesia, hoy ya no te lo dicen así. Por eso yo quiero que usted se dé cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Ya no te lo dicen así. Pero sí te dicen, si es que te sales de esta iglesia te va a ir mal. ¿Me entiende? Y eso no es así. Lo único que yo sí digo es, si tú te alejas de Dios, obviamente te va a ir mal. ¿Me entiende? Como Jesús le dijo al paralítico que sanó, ándate y no peques más, para que no vuelva una enfermedad peor. Porque claro que sí puede volver, si es que tú vas y te vas a pecar y toda la cosa. Año 1198, Inocencio III, qué nombre, ¿no? Para estos papas. Inocencio III se nombró el vicario de Cristo. Uno ¿qué es vicario? Uno que se pone en lugar de otro. Es decir, él dijo, yo estoy aquí en la tierra en lugar de Cristo. Ya era prohibido leer la Biblia y era castigado con pena de muerte. Es decir, mientras más ignorantes, mejor. Y como ya quieren comenzar a leer la Biblia y adorar a ese Dios, que obviamente no es el Dios de los papas, es el Dios de la Biblia, es muy diferente, entonces hay que quitarles la Biblia. ¿Me entiende? Es muy parecido también a lo que está pasando en los últimos tiempos, iglesia. Muchas iglesias, muchas personas que están siendo confundidas con ese tipo de cosas. Entonces, de la misma manera, ser el vicario de Cristo, es decir, yo sé lo que Cristo quiere, porque yo estoy en su lugar. Es decir, yo sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida, más que tú mismo. Lastimosamente, también vemos eso hoy en día en las iglesias. ¿Me entiende? Gente ya tomando el lugar de Cristo. Año 1264, Bonifacio VIII declaró que para que la salvación se lleve a cabo, toda persona debe estar sujeto al Papa. ¿Sí se da cuenta el daño que le hacía el Papa a la iglesia? Entonces, entendemos que el Papa es considerado prácticamente un apóstol, ya que es sucesor de Pedro. Entonces, por esa razón, los cristianos hoy en día tienen muchos papas. Yo por eso les decía, hoy en día los católicos, hasta gente se burla, cristianos se burlan, esos católicos ridículos tienen un papa. Disculpe, nosotros tenemos como un chorrociento de papas. Hay un papa a la vuelta de la esquina, hay otro papa por allá, hay otro papa en Bolivia, otro papa en África, otro papa en España. Estamos llenos de papas. Gente que dice que es infalible, que no puede fallar, que tiene la última palabra. Que incluso se van encima de la palabra. Tal vez no te dicen de frente, no, la palabra no es suficiente, tienes que escucharme a mí. No, tal vez no te van a decir eso. Pero basta con su ejemplo de no basarse en la palabra y no apegarse a la palabra y no vivir la palabra como suficiencia. Entonces, mire, ¿por qué menciono lo de los apóstoles? No es para generar odio ni nada de eso. Es porque tiene mucho que ver con la sola escritura. Tiene muchísimo que ver con la sola escritura. ¿Por qué? Y ese es el tercer punto. 20 años después de que comenzara la reforma, la Iglesia Católica llama a un concilio y crean una contrarreforma, la contrarreforma católica.
¿sí? ¿Y qué es lo primero que dicen en la Contrarreforma? Lo primero que quedan de acuerdo en el concilio es el rechazo a la idea de la Biblia como única fuente de doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque las escrituras son de igual importancia que la sagrada tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia Católica, que junto con la Biblia forman parte del único depósito de la fe. Iglesia, ¿es parecido o no es parecido a lo que vive la Iglesia cristiana el día de hoy? Muy parecido, muy parecido. Todo esto no estoy diciendo para generar conflicto, estoy diciendo para que usted se cuide, no de solo los falsos maestros, sino de caer en eso también. Lo segundo que decían, y obviamente había más puntos, pero los más importantes quiero poner aquí. La salvación es por gracia de Dios mediante la fe y las obras juntas. Muy diferente a lo que defendió Lutero y a lo que nosotros deberíamos estar defendiendo el día de hoy. Pero al contrario, hoy en día ya vemos estas cosas como normales. Vemos a alguien predicando fuera de la Biblia, cosas que no están en las escrituras, pero lo respetamos porque es un pastor de prestigio, de renombre y tiene una iglesia grandota. No, pero es que él dice lo de aquí, lo de acá, pero hay que dejarlo. Y ya no somos celosos como lo eran los reformadores. Mire, por eso cambió toda la historia del mundo. Hoy en día se vive esto lastimosamente, pero de una forma más camuflada, iglesia. Ya que indirectamente se rechaza la Biblia como la única fuente de doctrina y comenzamos a volver a las tradiciones. Y ahora los ministerios ya parecen magisterios. Sí se da cuenta lo que significa ministerio, no de chiquito, de servicio. Pero ahora no, ya son magisterios. Ya las iglesias no son ministerios, lastimosamente son magisterios. Entonces, no solo los falsos maestros, sino la mayoría de cristianos, ¿me entienden? Ya no tienen un ministerio, porque el ministerio es personal también. Ya no tienen un ministerio, ya no buscan servir a la gente, iglesia. Busca que la gente les sirva. Vienen acá a la iglesia para que el pastor me sirva. Sí, yo sí tengo la intención de servirte con todo el corazón. No busco que me sirva nadie aquí. Pero viene, no, es que el pastor por poco y le estoy dando un sueldo al pastor, tiene que trabajar para mí. Y ya no son ministerios, son magisterios. Y vamos a la esquina y como yo soy cristiano, soy el más bacán de todos, entonces me tienen que servir los del trabajo, me tiene que servir la vecina de la tienda, me tiene que servir el del bus. Y ¿sí se da cuenta? Por eso digo, no solo son falsos maestros, la mayoría de cristianos. Y la mayoría de cristianos no ven la Biblia como la máxima autoridad y como la única fuente. ¿Por qué? Porque necesitamos visiones de tal profeta. Ya no basta. Sí, yo sé, y yo he escuchado esto mucho y esto a mí me da pena. Sí, la Biblia dice eso, pero yo necesito que alguien más me dé una visión. Yo necesito, sí, la Biblia, la Escritura dice esto, pero yo necesito que alguien más me dé una palabra. Dios mío. Bueno, si necesitas más versículos que afirmen lo que tú crees, está bien. Pero si es porque ya no te basta lo que dicen las Escrituras, estás mal. Más bien deberías ir de rodillas y decirle, Espíritu Santo, leo esto, pero no lo estoy creyendo. Ayúdame, incredulidad. Ayúdame a creer. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso somos cristianos, no solo porque leemos y decimos, ya está cambiado, no, sino porque dependemos del Señor en la intimidad. Entonces, mire, tenemos que hacer esto porque así se ha venido haciendo por años. Hoy en día también ya hay eso en la iglesia cristiana. Hay muchas cosas que se hacen por tradición. Iglesias nuevas que se levantan y ya están pidiendo diezmos, ni siquiera se preocuparon de ver en la Biblia si es que había o no había que pedir diezmos. No, ya es una tradición. Ya es una tradición. Ya hacen tradiciones incluso, yo no estoy en contra de los que hablan lenguas, pero muchas iglesias lo hacen por tradición. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces hemos comenzado a volver a las tradiciones. Entonces ya creemos en cosas por tradiciones, no porque dice la Biblia. Interpretamos la Biblia como si fuera un libro de poemas y no la palabra de Dios. Porque sacamos un verso que me gustó. Así como yo le sigo a la Pamelita en Instagram y ella pone poemas de chicos románticos y ¡pum! Publicó ahí, bien bonitos. Ya, está bien, pero la Biblia no podemos hacer eso. No es que tomas un pedacito y ese pedacito le hace un significado diferente. Entonces, otra cosa es cuando la Biblia dice algo contrario a lo que pienso o creo, comienza el conflicto. Y piensan que todo el mundo me está atacando. Y pienso hasta que el pastor me está atacando. Pero yo digo, somos la mayoría de cristianos que estamos así ahora.
Es que la Biblia dice esto, no, pero es que yo toda la vida como cristiano he vivido pensando en esto y he vivido creyendo esto. Yo no creo lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo? ¿Prefieres creerle a tus tradiciones que a la Biblia? Sí, por más que suene, ahorita podemos ponerlo en contexto, pero eso es muy común, muy común, sobre todo en cristianos de muchos años y cristianos que han venido de iglesias neopentecostales. Eso es muy común hoy en día. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, en cuanto a la salvación es similar, gente. Iglesia preciosa. Todavía la gente piensa que por las buenas obras van a ir al cielo. Y terminan de dos formas, como ya he enseñado. Una, condenados porque no pueden. Y dos, arrogantes porque piensan que ellos solo pueden. Entonces, mira, iglesia, con esto termino. Dese cuenta, la reforma fue algo importantísimo. La reforma fue algo importante. Pero lastimosamente muchos predicadores que dicen es que ya, la reforma fue. Hay que seguir. Es que la reforma no fue algo de que, ok, hoy pasó esto, mañana tendrá que pasar otra cosa. No, fue queremos volver a cuando fue escrita la Biblia. Esa fue la reforma. La reforma fue un punto de partida que nos regresó hace 2000 años casi. No sé si me estoy explicando bien lo que estoy diciendo. No es que creó algo nuevo, una religión nueva. Hoy en día no decimos, vamos a hacer otra reforma. ¿Qué reforma? Ya está la reforma, ya tenemos la Biblia, gloria a Dios. Ya podemos leer. Lo que tenemos que hacer es dar gracias por eso y comenzar a hacer uso de los principios y todo lo que nos enseñaron hombres que realmente sí dieron su vida por Cristo. No como muchos de nosotros muchas veces. Yo me incluyo mucho en esta prédica. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mire, dése cuenta, iglesia, que la falsa doctrina no es solamente ser diferente o ser una parte diferente del cuerpo. Muchos dicen, no, es que es una parte diferente del cuerpo. No juzgues, no critiques, no. Es más grave que eso. Es quitar a Jesús del centro. Y en la mayoría de los casos, poner al hombre en el centro. Hombres que dieron su vida por defender el evangelio, mujeres que dieron su vida, mujeres que murieron quemadas por defender el evangelio y la palabra de Dios. Mujeres que fueron a la guerra. El que no ha leído el libro Locos por Jesús, pídamelo. Yo le paso ese libro Locos por Jesús. Mujeres que fueron de misionera a países de Medio Oriente. Mujeres que estaban en la cárcel. Una mujer específica estaba en la cárcel de misionera llevando el evangelio. Y en eso hay una trifulca. Se comienzan a amotinar los presos y la matan a balazos. Pero son gente que realmente entendieron, aquí hay una verdad que los demás necesitan descubrir y que nosotros no hemos descubierto como cristianos. La reforma fue hace 500 años y hoy en día estamos viviendo como si no hubiera existido reforma. La palabra fue escrita hace 2000 años y hoy en día seguimos viviendo como si nunca hubiera sido escrita. El Señor existe por la eternidad y hoy en día vivimos como si no tuviéramos Dios. Entonces, mire, hombres, mujeres que dieron su vida por el evangelio y la palabra de Dios, es porque realmente creyeron cada palabra de ese libro. No era su comodín, como muchos cristianos hoy en día, no era su libro de pensamientos lindos, no era un refuerzo para mis creencias. El Dios descrito en cada página era su meta. ¿Cuántos me están entendiendo? Era la meta de Pablo, por eso lo dijo. Era la meta del mismo Cristo que vino aquí a la tierra. Era la meta de los profetas, que decían, ya no quiero predicar porque me van a matar. Pero hay un fuego en mí. Hay un fuego en mí que no me deja, que era el Señor. Era la meta de los discípulos de Cristo que dijeron, cuando no lo reconocieron y dijeron, oye, ¿no ardía en nuestros corazones cuando nos enseñaba la Biblia este hombre? Era Cristo. Era la meta de todos los hombres que murieron dando su vida por el evangelio, yéndose en contra de todo un imperio que estaba a favor de la falsa doctrina. Entonces, el Dios descrito en cada palabra era su meta, no para levantar una mega iglesia, o no para levantar, o no para que sea la iglesia o el predicador más popular. Fue el Dios descrito aquí lo que era su meta. Eso era todo. No quería Lutero, no, yo quiero ser famoso y quiero ser recordado porque yo generé una revolución. No, simplemente quiero defender al Dios que dice aquí. Hoy no defendemos ese Dios. Dejamos que todo el mundo pisotee el nombre de nuestro Dios. Y cuando lo defendemos,
Cuando alguien defiende a Dios, enseguida saltamos, ¡ay, no juzgues! ¡Ay, somos un solo cuerpo! Mire, hombres y mujeres que murieron de formas horribles, defendiendo la verdad. Tal vez ninguno de ellos quiso comenzar una revolución, solo defendieron la verdad. Y eso es suficiente para ser enemigo de los mentirosos. ¿Cuánto está acá, iglesia? Hoy no tenemos que comenzar una revolución, iglesia amada. Solo tenemos que pararnos a defender la verdad del Evangelio. Eso es todo. Eso es todo. Pero ¿cómo nos vamos a parar a defender la verdad de un Evangelio que no conocemos? Porque nunca abrimos esa Biblia para leer. Y lo que conocemos de la Biblia es de lo que se conectan los domingos y de los posts o prédicas que ven en Facebook o YouTube. Eso es penoso. Creo que si no estamos apasionados, yo creo firmemente que si no estamos apasionados tanto como esos hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo, es porque no estamos viendo lo que ellos vieron, iglesia. Yo creo que no conozco ese Dios como ellos lo conocieron. Yo no sé si tal vez tú con esta enseñanza llegas a esa misma conclusión. Pero después de leer la Reforma y ver cómo se opusieron a todo, cómo se levantaron contra todos estos reformadores, cómo defendieron el nombre de Cristo como locos, cómo estuvieron dispuestos incluso a que los maten solo por la verdad. Yo digo, chuta, yo creo que no conozco a Dios. Y eso no es para condenarme y decirme, entonces me voy al infierno. No. Es para decir, necesito comenzar hoy. Necesito abrir mi Biblia y comprometerme con el Señor. Necesito dejar de dormir tanto y levantarme en la mañana a leer las Escrituras. Necesito dejar las cosas menos importantes como los videojuegos, como las películas o como los amigos tal vez para leer las Escrituras. Para estudiar un poco más y conocer al Dios por lo que muchos hombres han dado la vida. ¿Te imaginas qué interesante saber por qué tantos? Es que no son solo 10 que dieron la vida por Cristo, tantos miles han dado la vida por el Dios que describe ese libro. ¿Por qué? Algo tiene que haber que nosotros no hemos encontrado los cristianos modernos. En vez de buscar comodidad, Lutero era un hombre estudiado, era un sacerdote. Pudo haber quedado en comodidad. John Wycliffe pudo haber sido alguien cómodo. Agustín de Hipona, uno de los mayores pensadores y los hombres más exitosos en sus tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué dejar toda la comodidad? ¿Por qué dejar todo lo suyo, todos sus sueños por perseguir al Dios de estas escrituras? Es porque encontraron algo que todavía nosotros no. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que hoy en día los cristianos modernos pensamos que somos más iluminados que ellos. Y decimos, sí, Dios es mi todo. ¿Cuántos han cantado eso? Dios, eres todo para mí. Dios, eres mi todo. Sin ti no podría vivir. Eso está muy bien en palabras, pero otra cosa es llevarlo al hecho. Y ahí es donde muy poquitos realmente levantan las manos y dan gracias cuando lo perdieron todo. Muy poquitos realmente adoran al Señor cuando un familiar está muriendo. Muy poquitos realmente están todos los días entregándole su vida al Señor. ¿Por qué le decimos mi vida es tuya? ¿Por qué cantamos mi vida es tuya? Si realmente nuestra vida no es de Él, si realmente no hemos postrado nuestras rodillas delante de Él y le hemos dicho, Señor, tómame. O realmente nuestro tiempo no es de Él. Porque nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar, nos cuesta congregarnos, nos cuesta obedecerle y no queremos. Entonces, ¿por qué decimos mi vida es tuya? Porque los cristianos modernos no hemos entendido lo que los cristianos de un comienzo sí entendieron. Por eso, iglesia, si hoy queremos avanzar como iglesia, entonces retrocedamos. Volvamos un poco hacia atrás, hacia la verdad pura del Evangelio, hacia la verdad pura de Cristo, donde Cristo era suficiente. Era. Sí, Él sigue siendo suficiente, pero para muchos cristianos ya no es. Volvamos donde Cristo era suficiente. Donde Cristo era más que suficiente y las Escrituras también. Y ya no dependemos de que alguien, un cómico, nos haga reír en un altar para entonces congregarnos. O de que alguien nos ofrezca millones de dólares para entonces congregarnos, sino que realmente digamos, quiero ir porque te amo. Porque quiero conocerte de verdad. Yo quiero que oremos, iglesia. Cerremos nuestros ojos, pero oremos de corazón.
Rindamos nuestra vida de corazón realmente el día de hoy. Rindamos nuestro corazón realmente el día de hoy. Padre, y yo quiero que ore si usted quiere en sus propias palabras, pero yo voy a orar igual por todos. Ore en sus propias palabras. Cierre sus ojos, Padre. Padre, perdónanos, Señor, por la falta de interés en tu palabra. Perdónanos por despreciar tu sacrificio, Padre amado. Porque tú viniste aquí a la tierra para entregarnos tu precioso evangelio, para entregarnos tu palabra y para darnos salvación. Y para darnos tu propia vida, Señor. Y resucitaste para darnos poder y resucitarnos junto contigo, Señor. Resucitarnos de la muerte en la que estábamos con el pecado. Padre amado, el día de hoy te pedimos perdón. Perdón por nuestra falta de diligencia. Perdón por nuestra falta de disciplina. Perdón por nuestra falta de amor a las Escrituras, de amor a tu nombre, de amor a tu presencia, de amor a tu Santo Espíritu. Perdónanos por nuestra falta de celo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos porque no nos ha interesado conocerte realmente. Muchas veces lo que nos ha interesado solo es ser bendecidos y ser felices y ser llenos y que nosotros nos den y eso es todo. Pero, Padre amado, eso no es lo que tú viniste a enseñarnos. Por eso el día de hoy te pedimos perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por no caminar como cristianos realmente muchas veces. Porque muchas veces hemos caminado como todo menos como cristianos, Padre amado. El día de hoy, Señor, regresa nuestra mirada, por favor, hacia atrás, hacia lo que tú escribiste, hacia lo que tú dijiste, hacia lo que tú prometiste, Padre amado. Quitamos nuestros ojos, Señor, quita nuestros ojos de la avaricia, de la corrupción, de nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú eres nuestro maestro, que tú eres el que nos enseña las Escrituras, tú eres el que nos enseña la Biblia. Enséñanos a entender la Biblia, enséñanos a entender las Escrituras, enséñanos a conocerte, por favor. Porque yo quiero conocer lo que esos hombres que dieron su vida por ti conocieron. Yo quiero entender lo que esos hombres que dieron su vida por ti entendieron y que no estoy entendiendo, Padre. Porque no estoy dispuesto a dar mi vida todos los días y hay algo que no estoy entendiendo y yo te pido, Señor, ayúdame a conocerte. Llévame a buscarte cada día más en intimidad. Llévame a buscarte cada día más, Señor, en locura. Llévame a buscarte cada día más con pasión, Padre amado. Y Padre, yo te pido asimismo, levántanos como defensores de la verdad, que es tu palabra, que eres tú, Jesús. Levántanos como adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Que te adoren no solamente cuando cantamos una canción en la mañana, sino que nuestra vida sea adoración para ti, Padre amado. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre, pero queremos amarte así como tú nos has amado. Queremos amarte, Señor, con ese amor santo, con ese amor puro, con ese amor sacrificial. No queremos amarte con un amor lleno de sentimientos y ya, con un amor romántico. No, no. Queremos amarte de verdad, así como tú nos amaste a nosotros, Señor, con un amor sacrificial, con un amor entregado, con un amor que está dispuesto a morir por ti, Padre amado. Queremos ver tu precioso rostro. Queremos estar enamorados de ti. Y sabemos que eso depende también de nuestra disciplina. Por eso yo te pido, Padre amado, enséñanos a ser disciplinados y diligentes, Padre. Enséñanos a ser autosacrificiales. Por favor, Señor, te lo pedimos el día de hoy. Te rendimos nuestra vida, te entregamos todo de nosotros. Te amamos con todo el corazón, Padre. Te entregamos nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia.